La llamaban la invisible y se burlaban de su ropa vieja, pero Inés guardaba un secreto que valía millones. Cuando el vicepresidente corrupto la acusó de robo para ocultar su propio fraude, ella no se rindió. Irrumpió en la junta directiva y frente al CEO que una vez la humilló. Hizo algo que dejó a todos sin aliento. ¿Logrará salvar a su padre y conquistar al témpano de hielo? Hola, mis amigas y amigos. Antes de comenzar esta sorprendente historia, dejen en los comentarios desde dónde están viendo y cuéntame cómo va tu día, ¿vale? Y recuerden dar like y suscribirse al canal. El aire dentro de la pequeña sala de reuniones del subsuelo, conocida despectivamente por los empleados de la Corporación Vilar como el búnker, tenía esa textura rancia y pesada de los lugares donde mueren las esperanzas y se acumula el polvo de la burocracia olvidada. Inés Carballo, una analista de datos de 26 años, cuya brillantez era tan vasta como su capacidad para pasar desapercibida, estaba sentada frente a su laptop, con la luz azul de la pantalla reflejándose en sus gafas de montura gruesa y ocultando las ojeras violáceas que delataban sus noches en vela. El olor a café quemado y a moqueta vieja impregnaba el ambiente, una mezcla olfativa que para Inés se había convertido en el perfume del fracaso inminente. Sus dedos, largos y nerviosos, danzaban sobre el teclado ejecutando algoritmos complejos que buscaban desesperadamente una optimización de costos en los proyectos inmobiliarios de la empresa, una aguja dorada en un pajar de ineficiencias corporativas. Si no logras reducir el margen de pérdida en un 15% para el viernes, Inés, no habrá bono, y sin bono, bueno, ya sabes que la empresa tiene que recortar grasa, le había dicho su supervisor directo minutos antes, con esa falsa empatía que caracteriza a los verdugos corporativos. Inés no respondió, simplemente asintió con la cabeza gacha, sintiendo cómo el nudo en su estómago se apretaba con la fuerza de una soga. No era solo un bono lo que estaba en juego, era la vida de su padre, Antonio, cuyo corazón fallaba al ritmo de una cuenta regresiva que ella no podía detener sin ese dinero para la cirugía. La soledad de Inés no era una circunstancia, era una arquitectura cuidadosamente construida ladrillo a ladrillo desde su infancia en un barrio humilde de la periferia de Montevideo, donde aprendió que ser invisible era la mejor manera de evitar el dolor. Pero ahora, esa invisibilidad era su mayor enemiga. Mientras revisaba una y otra vez las celdas de Excel que bailaban ante sus ojos cansados, la puerta de vidrio de la sala se abrió con un golpe seco, interrumpiendo el zumbido constante del aire acondicionado defectuoso. No era su supervisor quien entraba, sino una comitiva que rara vez descendía a los infiernos del subsuelo. El vicepresidente de operaciones, Gustavo Roig, un hombre de 50 años, con una sonrisa de tiburón y trajes que costaban más que el salario anual. De Inés, Roig entró hablando por su celular, ignorando la presencia de la analista como si fuera parte del mobiliario desgastado, y dejó caer una carpeta sobre la mesa con un desdén que hizo temblar el café frío de Inés. Quiero estos informes reescritos para mañana y que alguien limpie este lugar. Huele a desesperación, ladró Roig al aire, antes de fijar sus ojos pequeños y maliciosos en ella. ¿Y usted, niña, sigue aquí? Pensé que los de sistemas se iban a casa cuando se apagaban los servidores, soltó con una risa burlona que resonó en las paredes vacías. Inés sintió el calor subir por su cuello, una marea roja de vergüenza y rabia contenida, pero su voz se atascó en la garganta, dejándola muda, paralizada, confirmando ante los ojos de Roig que ella no era más que una pieza insignificante en el engranaje de la corporación. Fue en ese momento de humillación silenciosa cuando el destino decidió jugar su carta más cruel
y, paradójicamente, más necesaria. Inés recogió sus cosas, atropelladamente, con las manos temblando por la adrenalina y la impotencia, y se precipitó hacia la salida, deseando desaparecer, fundirse con las sombras del pasillo y huir hacia la seguridad del hospital donde su padre luchaba por respirar. Sin embargo, al cruzar el umbral de la puerta, su cuerpo chocó violentamente contra una figura alta y sólida, como una columna de mármol que acababa de aparecer en el pasillo. El impacto fue tal que la laptop de Inés se deslizó de sus manos sudorosas y cayó al suelo con un estruendo que pareció detener el tiempo en todo el edificio. El plástico crujió y con él el corazón de Inés se detuvo un instante. Al levantar la vista, aterrorizada, se encontró con unos ojos grises, fríos e impenetrables que la observaban desde una altura imponente. Era Facundo Vilar, el director ejecutivo, el heredero del imperio, el hombre conocido en los círculos financieros de Uruguay como el témpano, por su incapacidad para mostrar cualquier emoción humana que no fuera una eficiencia despiadada. Facundo miró el computador en el suelo, luego miró a Inés y con una voz barítona, carente de cualquier calidez, sentenció: «Señorita, si no tiene la destreza para sostener una simple computadora de 2 kilos, ¿cómo espera que confiemos en usted para sostener presupuestos de millones de dólares?» La frase de Facundo Vilar no fue un insulto, fue un diagnóstico clínico, una observación desprovista de crueldad intencional, pero cargada de una verdad devastadora que golpeó a Inés más fuerte que cualquier grito. Ella se agachó rápidamente para recoger su herramienta de trabajo, sintiendo las lágrimas picar detrás de sus párpados, luchando por no llorar frente al hombre que tenía el poder de destruir su carrera con un chasquido de dedos. «Lo siento, señor Vilar, fue un accidente. El piso está...», balbuceó Inés, pero él ya no la miraba. Facundo había vuelto su atención a su reloj, ajustándose los gemelos de su camisa inmaculada, como si el incidente hubiera sido un mero bache en su agenda milimétrica. «La torpeza es un lujo que no nos podemos permitir en este trimestre, recuérdelo», añadió él sin volverse, y continuó su camino hacia el ascensor privado, seguido por un séquito de asistentes que miraron a Inés con una mezcla de pena y alivio por no ser ellos los destinatarios de la frialdad del jefe. Inés se quedó sola en el pasillo, abrazando su computadora rota, como si fuera un hijo herido, mientras la silueta de Facundo desaparecía tras las puertas de acero, dejándola con la certeza de que no solo era invisible, sino que cuando la veían, solo veían sus fallos. Esa noche, el Hospital de Clínicas de Montevideo parecía más gris y desesperanzador que de costumbre. Los pasillos largos y mal iluminados olían a antiséptico barato y a enfermedad crónica. Inés caminaba arrastrando los pies, con el peso del día aplastándole los hombros, hasta llegar a la habitación compartida donde su padre, Antonio, dormitaba conectado a máquinas que pitaban rítmicamente, marcando el compás de una vida que se escapaba. Antonio, un hombre que había trabajado toda su vida como carpintero con manos fuertes y callosas, ahora parecía frágil, casi transparente bajo las sábanas blancas, reducido por una condición cardíaca que la seguridad social no podía resolver con la urgencia necesaria. «Hija, llegaste tarde hoy. Mucho trabajo», susurró él al abrir los ojos, intentando sonreír a pesar de la máscara de oxígeno. Inés le tomó la mano, sintiendo la piel fría y seca, y forzó una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Sí, papá, estamos cerrando un proyecto grande, el proyecto que nos va a dar el dinero para la operación en la clínica privada. Ya verás», mintió ella con una dulzura dolorosa, sabiendo que su laptop estaba dañada y que su encuentro con el director ejecutivo había reducido sus posibilidades de éxito a casi cero. «No te mates trabajando por mí»,
Inés, yo ya viví lo que tenía que vivir, replicó Antonio con esa sabiduría resignada de los viejos. Pero Inés negó con la cabeza vehementemente, sintiendo una oleada de determinación nacer de su propia desesperación. No dejaría que la burocracia ni un CEO arrogante decidieran la fecha de muerte de su padre. A la mañana siguiente, Montevideo amaneció bajo una lluvia torrencial que golpeaba los ventanales de vidrio del World Trade Center, convirtiendo la vista del Río de la Plata en una mancha gris y turbulenta, un espejo perfecto del estado interno de Inés. Había pasado la noche transfiriendo los datos de su disco duro a una vieja tablet, salvando milagrosamente el núcleo de su proyecto de optimización. Un algoritmo capaz de predecir fluctuaciones en el costo de materiales con una precisión que ningún humano podía igualar. Era su obra maestra, su boleto de lotería, y sabía que presentárselo a Gustavo Roig era un suicidio profesional, pues él se robaría el crédito o lo descartaría por venir de ella. Solo había una opción, una locura que su timidez natural le gritaba que no cometiera. Tenía que ir directamente a la cima, al piso 40, al santuario de hielo de Facundo Vilar. Mientras subía en el ascensor, Inés sentía que cada piso que ascendía aumentaba la presión atmosférica sobre su pecho. Se alisó su falda sencilla y revisó su reflejo en el metal pulido, viendo a una mujer asustada que intentaba disfrazarse de ejecutiva segura. «Es por papá, es por papá, es por papá», repitió como un mantra sagrado, hasta que las puertas se abrieron en un vestíbulo minimalista, donde el silencio era tan absoluto que se podía escuchar el zumbido de la electricidad. La secretaria de Facundo, una mujer de edad indefinida y eficiencia robótica llamada Matilde, miró a Inés por encima de sus gafas como si fuera una bacteria que había entrado en un quirófano estéril. El señor Vilar no recibe a personal no agendado, y mucho menos del Departamento de Análisis de Datos. ¿Tiene cita?, preguntó con un tono que era una barrera de alambre de púas. Inés, aferrándose a su tablet con los nudillos blancos, respiró hondo y por primera vez en su vida decidió no pedir permiso, sino pedir perdón después. Es sobre una emergencia financiera que afecta la liquidez inmediata de la empresa. Tengo datos que contradicen el informe del vicepresidente Roig, mintió Inés con una fluidez que la sorprendió, sabiendo que mencionar dinero y a Roig era la única forma de abrir esa puerta. Matilde vaciló, su lealtad al protocolo luchando contra el miedo a ignorar una alerta financiera, y en ese segundo de duda, la puerta del despacho de Facundo se abrió. Él estaba allí, de pie, revisando unos documentos, y alzó la vista. No hubo reconocimiento en sus ojos, solo una impaciencia calculada. ¿Qué es este alboroto? Matilde, dije que no quería interrupciones, a menos que el edificio se estuviera incendiando, dijo Facundo, y luego, enfocando su mirada en Inés, añadió: «Ah, la chica de la computadora voladora. ¿Viene a romper algo más en mi oficina o tiene una razón válida para invadir mi espacio?» Inés entró al despacho antes de que pudieran echarla, impulsada por un instinto de supervivencia que desconocía poseer. La oficina era inmensa, decorada con muebles de diseño moderno y colores sobrios, con un ventanal que ofrecía una vista panorámica de la ciudad bajo la lluvia, un trono desde donde Facundo Vilar observaba su reino. «No vengo a romper nada, señor Vilar. Vengo a evitar que usted pierda $3 millones en el próximo trimestre por un error de cálculo en la provisión de cemento que el señor Roig no ha visto», soltó Inés de golpe, las palabras saliendo de su boca como un torrente incontrolable. Facundo se detuvo en seco, cerró la carpeta que tenía en la mano y la miró con una curiosidad que rozaba la incredulidad, como si un gato callejero acabara de recitarle a Shakespeare. Caminó lentamente hacia ella, rodeando su escritorio de caoba, invadiendo su espacio personal
con una presencia que olía a madera cara y a jabón neutro. 3 millones de dólares es una acusación muy fuerte, señorita. ¿Cuál es su apellido?, preguntó con voz suave pero peligrosa. Carballo, Inés Carballo. Y no es una acusación, es matemática pura. Los números no tienen ego, señor Vilar. No mienten para proteger su puesto como lo hacen sus vicepresidentes, respondió ella, sosteniendo su mirada por un milisegundo antes de bajar los ojos, aterrorizada por su propia audacia. Facundo extendió la mano, esperando la tablet. Inés se la entregó, temblando. Durante 5 minutos eternos, el único sonido en la habitación fue el deslizar del dedo de Facundo sobre la pantalla y el repiqueteo de la lluvia. Inés observaba su rostro, buscando alguna señal, algún tic que indicara aprobación o ira, pero el rostro de Facundo era una máscara de póker perfecta. Finalmente, él dejó la tablet sobre el escritorio y se cruzó de brazos, apoyándose en el borde de la mesa, quedando a la altura de los ojos de ella. Sus algoritmos son sólidos, brillantes incluso. Detectó una redundancia en la cadena de suministro que mis auditores externos pasaron por alto, admitió él, y el corazón de Inés dio un vuelco de esperanza. Pero, continuó Facundo, y esa palabra cayó como una guillotina, usted es un desastre comunicacional, Carballo. Entra aquí temblando como una hoja, no me mira a los ojos, su postura es de derrota y se viste como si quisiera desaparecer. Si la pongo frente al consejo para presentar esto, Roig la comerá viva en 2 minutos y desacreditará sus datos basándose en su falta de presencia ejecutiva. Tener la razón no sirve de nada si no tiene la autoridad para imponerla. La esperanza de Inés se rompió en pedazos, transformándose en una angustia fría. Entonces, ¿no aceptará el proyecto? Necesito el bono, señor Vilar. Es vital. Es una cuestión de vida o muerte, literalmente, suplicó ella, odiándose por la vulnerabilidad en su voz, pero incapaz de ocultarla. Facundo la observó con una intensidad renovada, analizando no solo los datos, sino a la mujer detrás de ellos. Vio el miedo, sí, pero también vio una inteligencia feroz que luchaba por salir de una jaula de inseguridades. Él necesitaba esos ahorros para calmar a los inversores. Ella necesitaba el dinero para algo personal que él desconocía, pero intuía grave. Le propongo un trato, Inés, dijo él, usando su nombre de pila por primera vez, lo que hizo que el aire en la habitación cambiara sutilmente. Yo apruebo su proyecto y lo defiendo para el bono de fin de mes, pero con una condición. Durante las próximas 3 semanas, hasta la reunión del consejo, usted será mi sombra. Yo la entrenaré. Le enseñaré a hablar, a pararse, a mirar a los ojos y a destruir a hombres como Roig sin levantar la voz. Pero será un infierno. Soy exigente, no tengo paciencia para lloriqueos, y si renuncia a mitad de camino, despídase del bono y de su empleo. Inés lo miró, atónita. El témpano quería ser su mentor. La propuesta era absurda, aterradora, y sin embargo era su única tabla de salvación en medio del naufragio. Pensó en su padre, en su sonrisa débil en la cama del hospital, y supo que vendería su alma al diablo si eso garantizaba pagar la cirugía. «Acepto», dijo ella, y aunque su voz tembló, la decisión en sus ojos fue firme. Pero nadie puede saberlo. Si Roig se entera de que el director ejecutivo está asesorando a una simple analista, dirá que hay favoritismo o algo peor, añadió Inés, mostrando una astucia que hizo que una comisura de los labios de Facundo se elevara casi imperceptiblemente. Trato hecho. Nadie lo sabrá. Nuestras sesiones serán aquí, después del horario laboral o fuera de la oficina. Y una cosa más, Carballo, dijo Facundo, volviendo a su tono glacial mientras se sentaba en su silla de cuero, recuperando la distancia física y emocional. No confunda esto con caridad. Lo hago porque necesito esos 3 millones.
Si falla en la presentación, no la salvaré. En este edificio, cada uno carga su propia cruz. Ahora, vuelva a su cueva y espere mis instrucciones y trate de no chocar con nadie al salir. Al salir del despacho, Inés sintió que las piernas le fallaban. Se apoyó contra la pared fría del pasillo, respirando agitadamente como si acabara de correr una maratón. Había hecho un pacto con el hombre más temido de la ciudad, un hombre que la despreciaba por su debilidad, pero que valoraba su mente. Miró su reflejo en el vidrio de la oficina de Matilde. Seguía siendo la misma mujer de aspecto frágil, pero algo había cambiado. En su interior, tenía una misión, tenía un secreto y, por primera vez, tenía un aliado, aunque fuera un aliado que probablemente la destruiría en el proceso de construirla. Mientras el ascensor descendía de vuelta al subsuelo, Inés no sabía si debía reír o llorar, pero sabía una cosa con certeza. La guerra había comenzado y ella ya no estaba desarmada. Tenía los datos y ahora tenía al general del ejército enemigo enseñándole cómo usarlos. Afuera, la tormenta sobre Montevideo arreciaba, truenos lejanos prometiendo que lo peor y lo mejor aún estaba por llegar. La primera lección no tardó en llegar. 2 días después, un correo encriptado llegó a la bandeja de entrada de Inés a las 19:00 horas, cuando la oficina ya estaba casi vacía. El asunto decía simplemente coordenadas. Al abrirlo, encontró una dirección en el barrio de Punta Carretas y una hora, 20:30. Inés tragó saliva. Era un restaurante, no, un salón de eventos privado. ¿Qué pretendía él? Se miró su ropa. Un pantalón de vestir negro desgastado y una blusa beige que había visto mejores días. No tenía tiempo de ir a su casa a cambiarse y mucho menos tenía ropa adecuada para el mundo en el que Facundo Vilar se movía. Tomó su bolso, apagó la computadora y salió al aire fresco de la noche montevideana. El viento del sur le golpeó la cara, trayendo el olor a salitre del mar, recordándole que estaba viva, que su padre la esperaba y que esa noche, bajo la tutela del hombre de hielo, ella tendría que empezar a derretir sus propios miedos o morir congelada en el intento. Subió al autobús que la llevaría a la cita, sintiéndose como una impostora en su propia vida, sin saber que Facundo, desde la ventana de su auto blindado estacionado unas calles más allá, la observaba subir al transporte público, anotando mentalmente en su pequeña libreta negra. Obstáculo 1. La percepción de su propio valor. Solución. Terapia de choque. Cuando Inés llegó a la dirección indicada, se encontró frente a una puerta de 1900 madera maciza sin letreros, solo una discreta cámara de seguridad y un portero que parecía sacado de una película de espías. Tengo una reunión con el señor Vilar, murmuró ella, sintiéndose pequeña bajo la mirada escrutadora del hombre. La esperan, señorita Carballo. Pase, por favor, respondió el portero, abriendo la puerta para revelar un ambiente que contrastaba violentamente con la calle oscura. Era un club de debate exclusivo, un lugar donde la élite intelectual y económica de 1200 Uruguay se reunía para discutir política y negocios, lejos de los micrófonos de la prensa. El humo de los puros, el tintineo de copas de cristal y el murmullo de conversaciones en voz baja llenaban el aire. Y allí, en una mesa apartada, iluminado por una luz tenue que acentuaba los ángulos duros de su rostro, estaba Facundo. No llevaba corbata, y el primer botón de su camisa estaba desabrochado, dándole un aire peligrosamente relajado. Al verla entrar, no se levantó, solo señaló la silla vacía frente a él con un gesto de la mano. Inés caminó hacia él, sintiendo las miradas de los otros comensales clavarse en su espalda como dardos. Se sentó, rígida. «¿Qué hacemos aquí?», preguntó ella en un susurro. Facundo tomó un sorbo de su whisky, dejó el vaso sobre la mesa con un clac suave y la miró fijamente.
Hoy no vamos a hablar de datos, Inés. Hoy vas a aprender a sostener la mirada. Mira a ese hombre en la barra, dijo, señalando discretamente a un sujeto corpulento que hablaba fuerte. Es el dueño de la mayor cadena de supermercados del país. Quiero que vayas, te presentes y le preguntes la hora. Pero no volverás a esta mesa hasta que él te sonría. Si bajas la mirada, volvemos a empezar. Tienes 5 minutos. Inés sintió que el pánico le cerraba la garganta. ¿Qué? No puedo hacer eso. Es absurdo. Él ni siquiera me va a ver, protestó, sus manos aferrándose al borde de la mesa. Facundo se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un tono que era casi una caricia venenosa. ¿Ves? Ya te derrotaste antes de levantarte de la silla. Ese es tu problema y es el problema que Roig explotará. Crees que eres invisible, así que te vuelves invisible. El mundo te trata como tú le indicas que te trate. Ahora levántate. Tu padre no tiene tiempo para tu vergüenza, y yo tampoco. La mención de su padre fue el combustible que Inés necesitaba. La ira reemplazó al miedo por un segundo. Odiaba a Facundo en ese momento. Odiaba su arrogancia, su facilidad para manipularla, pero odiaba más la idea de fallarle a Antonio. Se levantó de golpe, la silla chirrió contra el suelo de madera, atrayendo algunas miradas. Facundo no se inmutó, simplemente volvió a su bebida, esperando. Inés caminó hacia la barra, cada paso una batalla ganada contra su instinto de huida. Llegó junto al hombre corpulento, respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire viciado del local, y tocó su hombro. Cuando el hombre se giró, con cara de molestia, Inés no miró sus zapatos. Clavó sus ojos marrones en los de él, y con una voz que temblaba pero no se quebró, dijo: «Disculpe, caballero, mi reloj se ha detenido y necesito saber si todavía tengo tiempo para cambiar mi destino». Las semanas siguientes se convirtieron en una neblina de cafeína, agotamiento y una reeducación brutal que desmanteló a Inés Carballo pieza por pieza para volver a armarla con una argamasa más resistente. La rutina se estableció con una precisión militar. De 8 a 6, Inés era la analista invisible del subsuelo, soportando las miradas burlonas de Gustavo Roig y su séquito de ejecutivos que pasaban por su lado como si ella fuera una mancha de humedad en la pared. Pero a partir de las 7 de la tarde, cuando el edificio de la Corporación Vilar quedaba en silencio y las luces de Montevideo comenzaban a parpadear como luciérnagas distantes bajo la niebla del Río de la Plata, ella subía al piso 40. Allí, en el santuario de cristal y acero de Facundo Vilar, no había piedad. Facundo no era un maestro amable, era un escultor trabajando con granito, golpeando con el cincel de la crítica hasta encontrar la forma oculta. «No pida perdón por respirar, Inés», le repetía él incansablemente mientras ella ensayaba la presentación frente al ventanal que daba a la Rambla. Cuando entra a una habitación, el espacio es suyo. Si se encoge, le está diciendo a los depredadores que usted es la presa. Enderece la espalda. Hable desde el diafragma, no desde la garganta. Sus datos son irrefutables. Haga que su voz también lo sea. Inés odiaba esos momentos, odiaba la forma en que él la miraba con esos ojos grises analíticos, diseccionando sus inseguridades como si fueran errores de código en un programa defectuoso. Pero también notaba algo inquietante. Cada vez que ella lograba sostenerle la mirada o refutarle un argumento con lógica aplastante, él sacaba una pequeña libreta negra de su bolsillo interior y anotaba algo. Nunca le mostraba lo que escribía, pero ese gesto se convirtió en su única validación, una medalla silenciosa en medio de la guerra psicológica. La tensión en la oficina, sin embargo, se estaba volviendo irrespirable, como el aire cargado de electricidad antes de una tormenta de verano. Gustavo Roig, el vicepresidente de operaciones, no era un hombre tonto.
Tenía el olfato de un sabueso para las amenazas y había comenzado a notar las ausencias de Inés en el horario habitual de salida y las luces encendidas en el despacho del director ejecutivo hasta altas horas de la noche. Su hostilidad hacia Inés pasó de la indiferencia al acoso activo, buscando cualquier excusa para desestabilizarla. Una tarde de martes, mientras Inés esperaba el ascensor en el vestíbulo principal, cargando una pila de carpetas físicas que Roig le había exigido revisar manualmente, una tarea inútil diseñada solo para humillarla, ya que todo estaba digitalizado. El vicepresidente apareció junto a ella. El ascensor estaba lleno de empleados que regresaban del almuerzo, y el silencio incómodo se instaló de inmediato. Inés llevaba puesto su abrigo de lana gris, una prenda vieja que había pertenecido a su madre y que, aunque estaba limpio, mostraba el desgaste de los años en los puños raídos y el dobladillo deshilachado. Era su armadura contra el frío húmedo de la ciudad, pero ante los trajes de corte italiano de Roig parecía un trapo. «Carballo, por el amor de Dios», soltó Roig de repente, su voz resonando en la cabina metálica con una falsa jovialidad que heló la sangre de 1900. «Inés, la empresa tiene un código de vestimenta. Entiendo que los sueldos de abajo son ajustados, pero ese abrigo parece que lo sacó de un contenedor de basura. Da mala imagen a la corporación que nuestros empleados parezcan indigentes en el lobby». Las risas ahogadas de algunos compañeros nerviosas y crueles llenaron el espacio. Inés sintió que el rostro le ardía con la intensidad de un hierro candente. Bajó la vista, abrazando las carpetas contra su pecho como si pudieran protegerla de las palabras, pero el daño estaba hecho. En su intento por salir rápidamente, cuando las puertas se abrieron en su piso, el dobladillo suelto del abrigo se enganchó en el maletín metálico de Roig, y al tirar, se escuchó el sonido desgarrador de la tela rompiéndose. «¡Cuidado! ¡Casi me tira el maletín con esa porquería!», gritó Roig, sacudiéndose la solapa con asco. Inés salió corriendo hacia el baño, con el abrigo rasgado ondeando detrás de ella como una bandera de derrota, y se encerró en un cubículo para llorar en silencio, sintiendo que toda la fuerza que Facundo intentaba inculcarle se disolvía con cada lágrima. Esa noche, Inés llegó al despacho de Facundo con los ojos hinchados y el abrigo remendado torpemente con un imperdible. No quería estar allí. Quería estar en el hospital, sosteniendo la mano de su padre, lejos de ese mundo de tiburones donde la ropa definía la valía de una persona. Facundo estaba de pie junto a su escritorio, revisando unos planos, pero se detuvo en cuanto la vio entrar. Su mirada barrió la figura de Inés, deteniéndose un segundo en el desgarro del abrigo y en sus ojos enrojecidos. No preguntó qué había pasado. En ese edificio de paredes de vidrio, los rumores viajaban más rápido que la luz, y él ya sabía lo del incidente en el ascensor. Inés esperó un comentario sarcástico, una reprimenda por su debilidad emocional, pero Facundo hizo algo inesperado. Caminó hacia el minibar de su oficina, sirvió un vaso de agua helada y se lo entregó. «Beba», ordenó suavemente. Inés obedeció, sintiendo el frío del cristal calmar el temblor de sus manos. «Roig es un hombre pequeño con una cuenta bancaria grande, Inés. Ataca lo que no entiende, y lo que no entiende es cómo alguien que él considera inferior puede tener una mente superior a la suya. Rompió su abrigo porque no puede romper su lógica», dijo Facundo, apoyándose en el borde del escritorio y cruzando los brazos. Su voz no tenía lástima, sino una furia contenida, fría y controlada. «Pero él ganó hoy. ¿Sabe por qué? Porque usted corrió, se escondió. Le dio la satisfacción de verla sangrar». Inés levantó la cabeza, la indignación brillando a través de su tristeza. «¿Y qué quería que hiciera? ¿Que lo insultara?
Él es el vicepresidente. Yo soy nadie. Este abrigo es lo único que tengo de mi madre, y él lo trató como basura, replicó ella, la voz quebrándose. Facundo la miró fijamente, y por un instante la máscara de hielo se agrietó, dejando ver un atisbo de humanidad, una comprensión profunda del dolor de la dignidad herida. No quiero que lo insulte, quiero que lo destruya, pero no con palabras, no con gritos en un ascensor. Quiero que lo destruya en la sala de juntas, frente al consejo, demostrando que su proyecto salvará a esta empresa mientras él solo se preocupa por la marca de su traje. La venganza no es un plato que se sirve frío, Inés. Es un plato que se sirve con datos. Si quiere llorar por el abrigo, hágalo. Pero cuando termine, siéntese en esa silla y perfeccione el algoritmo hasta que sea tan afilado que pueda cortar la garganta profesional de Roig sin que él se dé cuenta hasta que empiece a desangrarse. Inés se secó las lágrimas con el dorso de la mano, miró el abrigo roto y luego a Facundo. Asintió una vez, se sentó y abrió su tablet. Esa noche trabajaron hasta las 3 de la mañana y por primera vez el silencio entre ellos no fue de incomodidad, sino de una camaradería forjada en el fuego de la batalla inminente. El tiempo se agotaba y la realidad fuera de la burbuja de la oficina golpeaba cada vez más fuerte. 2 días antes de la presentación final, Inés recibió una llamada del hospital en medio de su jornada laboral. Su padre había tenido una crisis respiratoria. Los médicos habían logrado estabilizarlo, pero el mensaje era claro. El corazón de Antonio no aguantaría mucho más sin la cirugía. Inés corrió al hospital de clínicas, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Al llegar a la sala de cuidados intensivos, vio a su padre más pálido que nunca, conectado a más tubos, su respiración un silbido doloroso. «No te preocupes, mi niña, estoy bien», susurró él, intentando protegerla incluso en su lecho de muerte. Inés le acarició la frente, sintiendo la impotencia quemándole las entrañas. Necesitaba ese bono. Lo necesitaba con una desesperación física, visceral. No se trataba de éxito, ni de carrera, ni de orgullo. Se trataba de comprar tiempo, de comprar vida. Salió de la habitación para tomar aire en el pasillo, apoyando la frente contra el vidrio frío de la ventana que daba a un patio interior gris. Fue allí, mientras intentaba recomponerse para volver a ser la hija fuerte, donde su celular vibró. Era un mensaje de Facundo. Reunión de emergencia del Consejo Directivo esta noche. Roig está moviendo fichas para cancelar la presentación de proyectos nuevos, alegando recorte de presupuesto. Necesito el USB con la versión final ahora. Estoy en el evento de beneficencia en el Hotel Sofitel de Carrasco. Ven aquí. Entra por la terraza lateral, no quiero que te vean en el salón principal. Inés miró el mensaje, el corazón latiéndole desbocado. Si Roig cancelaba la presentación, todo estaba perdido. Se despidió de su padre con un beso rápido en la mejilla, prometiéndole volver pronto, y tomó un taxi hacia Carrasco. La lluvia había vuelto a caer sobre Montevideo, una cortina de agua que difuminaba las luces de la ciudad. Al llegar al imponente hotel, un edificio histórico de arquitectura francesa que exudaba lujo y exclusividad, Inés se sintió más fuera de lugar que nunca, con su ropa de oficina arrugada y su abrigo remendado. Siguiendo las instrucciones de Facundo, evitó la entrada principal donde los fotógrafos asediaban a los invitados de gala y se deslizó por un camino de servicio hacia los jardines traseros que daban al mar. La terraza lateral estaba en penumbras, protegida de la lluvia por un toldo elegante, y el sonido de las olas rompiendo en la playa se mezclaba con el murmullo de la orquesta y las risas que venían del salón de baile a través de las puertas balconeras entreabiertas. Inés estaba a punto de enviar un mensaje a Facundo para avisarle de su llegada, cuando escuchó voces conocidas provenientes de un rincón oscuro de la terraza, donde el humo de los cigarrillos flotaba en el aire húmedo.
se congeló, ocultándose detrás de una gran maceta de helechos. Eran Facundo y Gustavo Roig. «Seamos razonables, Facundo», decía la voz untuosa de Roig, acompañada por el tintineo del hielo en un vaso. «Esa chica, Carballo, es un lastre. He visto los reportes preliminares que intentaste colar en la agenda. Optimización de costos basada en un algoritmo predictivo creado por una analista junior que ni siquiera sabe vestirse. Es ridículo. El consejo se reirá de nosotros. Cancela su presentación. Tengo a mi equipo preparando un informe de reestructuración que implica despedir al 20% del personal de planta baja, incluyendo a Milchos. Ella, por supuesto. Es más limpio, más rápido y ahorramos dinero de inmediato. Además, ¿por qué la proteges? ¿Es tu caridad del mes? Porque todos sabemos que no tienes corazón, Vilar, así que no finjas que te importa la plebe». Inés contuvo la respiración, apretando el USB en su mano con tanta fuerza que los bordes se le clavaron en la piel. Esperó la respuesta de Facundo con un terror paralizante. Esperó que él, el témpano, cediera ante la lógica fría de despedir gente para ahorrar dinero, que admitiera que ella era solo una herramienta desechable. Hubo un silencio largo, solo roto por el viento del mar. Luego, la voz de Facundo cortó la noche, más fría y dura que el acero. «Tienes razón en una cosa, Gustavo. No tengo corazón para la incompetencia, y es precisamente por eso que voy a permitir que ella presente». Inés sintió un escalofrío. ¿Eso era todo? Pero Facundo continuó, dando un paso hacia Roig, su silueta recortada contra la luz del salón. «No la protejo porque sea una caridad. La protejo porque he revisado sus números y son brillantes. Esa chica, a la que tú desprecias porque usa un abrigo viejo y tartamudea cuando la intimidan, ha encontrado una fuga de capital en tu departamento de operaciones que nos ha costado millones en los últimos 3 años. Su algoritmo no solo es sólido, es revolucionario. Ella ha hecho en 2 semanas, con una computadora obsoleta, lo que tu equipo de consultores caros no ha logrado en una década. Así que no voy a cancelar su presentación. Voy a dejar que hable. Y si sus datos demuestran que eres tú el lastre de esta compañía, Gustavo, entonces el que tendrá que preocuparse por su futuro laboral no es ella, eres tú. No me importa quién es ella, ni de dónde viene, ni cómo se viste. Me importa la verdad de su trabajo, y su trabajo vale más que tu opinión». Inés se quedó petrificada, las lágrimas rodando por sus mejillas, pero esta vez no eran de tristeza, sino de una emoción indescriptible. Por primera vez en su vida profesional, alguien la veía. No la veían como la chica pobre, ni como la tímida, ni como la invisible. La veían por su mente, por su capacidad, por su verdad. Facundo Vilar, el hombre inalcanzable, la había defendido no por piedad, sino por respeto intelectual. Escuchó el sonido de pasos alejándose furiosamente. Roig se había ido, derrotado momentáneamente. Facundo se quedó solo en la terraza, suspirando, y sacó su libreta negra, anotando algo bajo la luz tenue de un farol. Inés esperó unos minutos para recomponerse, secándose la cara con las manos temblorosas, y luego salió de su escondite, fingiendo acabar de llegar. «Señor Vilar», llamó suavemente. Facundo se giró, su rostro volviendo instantáneamente a la máscara impasible de siempre, ocultando cualquier rastro de la defensa apasionada que acababa de hacer. «Llegas tarde, Carballo. Dame el USB», dijo secamente, extendiendo la mano. Inés se acercó y le entregó el dispositivo, pero al hacerlo, sus dedos rozaron los de él. Hubo una pausa, un instante eléctrico, donde la mirada de ambos se encontró. Ella quería decirle gracias, quería decirle que lo había escuchado todo, pero sabía que eso rompería el precario equilibrio de su acuerdo. «Está todo ahí. He revisado las proyecciones 3 veces.
dijo ella, manteniendo la voz firme, aplicando lo que él le había enseñado. Facundo la miró y por un segundo sus ojos grises se suavizaron. Guardó el USB en el bolsillo de su saco, cerca de su corazón. Bien, vete a casa. Descansa. Mañana es el último día de preparación. Inés, añadió, deteniéndola antes de que ella se diera la vuelta. Sí, señor Vilar. Él dudó un momento, mirando hacia el mar oscuro. Ese abrigo, el color gris no le favorece. Debería usar algo que refleje la calidad de lo que lleva dentro. No fue un cumplido romántico, fue una observación táctica, pero para Inés valió más que 1000 poemas de amor. El día de la presentación llegó con un cielo despejado y un sol brillante que parecía burlarse de los nervios de Inés. El consejo se reuniría a las 2 de la tarde en el auditorio principal del último piso. Inés había pasado la noche en vela, repasando cada diapositiva, cada cifra, cada posible pregunta. Llegó a la oficina temprano, vestida con un traje sastre negro sencillo que había comprado con sus ahorros de emergencia, una inversión en su propia dignidad. Se sentía lista. Tenía miedo, sí, pero el miedo ya no la paralizaba, la impulsaba. Subió a su escritorio en el subsuelo para recoger sus notas finales y hacer una última copia de seguridad. Sin embargo, cuando intentó acceder a la red de la empresa, apareció un mensaje de error en su pantalla. Acceso denegado. Usuario suspendido. El pánico la golpeó como un puñetazo en el estómago. Intentó entrar de nuevo. Nada. Probó con la terminal de su compañero de al lado. Lo mismo. Su cuenta había sido bloqueada. Corrió hacia el teléfono para llamar a soporte técnico, pero la línea estaba muerta. En ese momento, su supervisor directo se acercó a su cubículo con una expresión de gravedad fingida, acompañado por 2 guardias de seguridad. Inés, lo siento mucho, dijo el hombre, evitando mirarla a los ojos. Hemos recibido una orden de auditoría interna. Se te acusa de intento de robo de información confidencial y violación de los protocolos de seguridad de datos. El señor Roig ha presentado pruebas de que has estado transfiriendo archivos sensibles a dispositivos externos no autorizados. Inés sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Eso es mentira. Es el proyecto. El señor Vilar lo sabe. Él tiene una copia, gritó. Pero los guardias ya la estaban flanqueando. El señor Vilar no está disponible. Está en una reunión previa con el presidente del consejo y no puede ser interrumpido. Tienes que acompañarnos a la salida, Inés. Ahora, mientras la escoltaban por el pasillo central, bajo la mirada atónita de sus compañeros, Inés vio a Gustavo Roig al final del corredor, observando la escena con cintos, una sonrisa triunfal. Él sostenía su propio USB, una copia exacta del de ella. Lo había logrado. La había desacreditado antes de que pudiera abrir la boca, acusándola exactamente de lo que él planeaba hacer: robar. La desesperación se transformó en una claridad fría. Roig no solo quería despedirla, quería asegurarse de que su voz nunca fuera escuchada. La sacaron del edificio y la dejaron en la vereda de la avenida Luis Alberto de Herrera, sola, sin acceso a sus archivos, sin teléfono de la empresa, y con la presentación comenzando en 45 minutos. Miró hacia arriba, hacia el piso 40 donde Facundo la esperaba, ignorante de que su soldado había sido emboscado. Inés apretó los puños. Podían quitarle su acceso, podían quitarle su computadora, pero no podían quitarle lo que tenía en la cabeza. Recordó las palabras de Facundo en la terraza. Me importa la verdad de su trabajo. Tenía los datos memorizados. Cada celda, cada variable, cada proyección, estaban grabados en su cerebro. No necesitaba un PowerPoint para decir la verdad. Se giró hacia la entrada de servicio, la misma por la que entraban los proveedores de catering, y se ajustó el saco. Si no la dejaban entrar por la puerta grande,
Entraría por la cocina, por la ventana o derribando las paredes. Su padre no iba a morir porque un burócrata quisiera robarse su crédito. La Inés invisible había muerto en ese ascensor. La mujer que iba a entrar al auditorio estaba dispuesta a incendiar el mundo para ser escuchada. El acceso de proveedores por el subsuelo del World Trade Center era un laberinto de pasillos de hormigón desnudo, tuberías expuestas que silbaban vapor y el olor penetrante a detergente industrial y restos de comida de las cocinas del catering. Un contraste visceral con el mármol pulido y el aire perfumado de las plantas ejecutivas. Pero era un territorio que Inés conocía a la perfección, pues muchas veces había sido relegada a usar esas entradas para no estorbar la imagen corporativa en el vestíbulo principal. Con el corazón martilleando contra sus costillas como un pájaro atrapado en una jaula demasiado pequeña, Inés avanzó sorteando carros de lavandería y cajas de suministros, impulsada por una adrenalina fría que había reemplazado al pánico inicial. Sabía que los guardias de seguridad estarían vigilando los ascensores principales y los molinetes de entrada, pero nadie vigilaba el montacargas de servicio a esa hora, asumiendo que ninguna amenaza real vendría entre cajas de servilletas y botellas de agua mineral. Mientras el viejo ascensor de carga ascendía lentamente, vibrando y gimiendo con cada piso que superaba, Inés cerró los ojos y visualizó su hoja de cálculo. No veía números, veía una partitura musical, una sinfonía de variables y constantes que ella misma había compuesto. Repasó las tasas de interés, los coeficientes de desperdicio de material, las proyecciones de inflación y los márgenes de error de los proveedores. Todo estaba allí, grabado a fuego en su mente, indestructible, inalterable. Se alisó el traje sastre, se recogió un mechón de pelo rebelde detrás de la oreja y cuando las puertas metálicas se abrieron en el piso 40 con un chirrido metálico, Inés Carballo no salió como una analista despedida, sino como una ejecutiva que llegaba tarde a reclamar lo que era suyo. El pasillo que conducía al auditorio principal estaba extrañamente desierto, lo que indicaba que la reunión del consejo ya había comenzado y que todo el personal auxiliar había sido retirado para garantizar la privacidad de las deliberaciones de alto nivel. Inés caminó con pasos silencios pero firmes sobre la alfombra espesa, escuchando su propia respiración entrecortada. Al llegar a las dobles puertas de caoba maciza, escuchó la voz de Gustavo Roig, amplificada por el sistema de sonido. Sonaba confiado, arrogante, dueño de la situación. Y es por eso, señores del Consejo, que esta reestructuración operativa que mi equipo ha diseñado no solo ahorrará costos, sino que purgará a la empresa de ineficiencias heredadas, decía Roig. Inés sintió una oleada de náuseas al escuchar cómo él usaba palabras que ella había escrito en sus informes preliminares, retorciéndolas para justificar despidos masivos en lugar de la optimización logística que ella proponía. No había tiempo para dudar, no había tiempo para el miedo. Pensó en la mano fría de su padre en el hospital, en la mirada de decepción que imaginaba en los ojos de Facundo si ella no aparecía, y empujó las puertas con ambas manos, abriéndolas de par en par con un estruendo que interrumpió la frase de Roig y giró todas las cabezas de la sala hacia ella. La luz brillante de los proyectores la cegó momentáneamente, pero cuando su vista se ajustó, vio una mesa larga en forma de U, ocupada por 12 hombres y mujeres de rostro severo, con Facundo Vilar sentado en el centro y a Gustavo Roig de pie junto a la pantalla gigante con el puntero láser temblando ligeramente en su mano. ¡Seguridad! ¡Saquen a esta mujer de aquí inmediatamente!, gritó Roig, recuperándose de la sorpresa inicial, su rostro enrojeciendo de ira mientras señalaba a Inés con un dedo acusador.
Esta empleada fue despedida hace una hora por robo de información. Es inaudito que la seguridad haya fallado así. Los murmullos de indignación recorrieron la sala como una corriente eléctrica, y dos guardias que estaban en las esquinas del auditorio comenzaron a avanzar hacia ella. Inés no se movió, no retrocedió. Clavó sus ojos en Facundo, quien la miraba con una expresión indescifrable, una mezcla de sorpresa y una tensión muscular en la mandíbula que solo ella, después de semanas de estudio, podía reconocer como expectativa. «No vengo a robar nada, señores», dijo Inés, y su voz, proyectada desde el diafragma como Facundo le había enseñado, resonó clara y potente sin necesidad de micrófono, deteniendo a los guardias en seco. «Vengo a evitar que el señor Roig cometa un fraude millonario contra esta compañía utilizando datos que no comprende y que ha robado de mi terminal antes de bloquear mi acceso. El informe que tienen en sus pantallas es una versión adulterada de mi trabajo, y si aprueban esa proyección, la corporación Vilar perderá $15 millones en sobrecostos de hormigón en los próximos 6 meses. El silencio que siguió a su declaración fue absoluto, pesado, casi físico. Roig soltó una risa nerviosa y despectiva. «Por favor, esto es patético. Una analista, junior despechada inventando cifras. Facundo, haz algo, esto es un circo», imploró Roig, buscando la complicidad del CEO. Facundo se puso de pie lentamente, su figura imponente dominando el espacio, y levantó una mano para detener a los guardias. «¿15 millones, dice usted, señorita Carvalho?», preguntó con esa frialdad clínica que aterraba a sus subordinados. Pero Inés vio el brillo en sus ojos grises. Era la señal. Él le estaba dando la pista de baile. «Sí, señor Vilar, 15 millones», respondió ella caminando hacia el centro de la sala, ignorando a Roig. «El señor Roig está proyectando un ahorro basado en la reducción de personal y en la compra de materiales de menor calidad a un proveedor asociado. Pero mi algoritmo, el original, el que él no pudo copiar completo porque está encriptado en mi cabeza, demuestra que la fluctuación del precio del acero en el mercado asiático hará que ese proveedor quiebre en 3 meses, dejándonos sin suministro en medio de la obra de la Torre Fénix. La penalización por retraso en esa obra es de 20 millones. Ahorrar 5 en salarios para perder 20 en multas no es optimización, es suicidio corporativo». Roig estaba pálido, sudando profusamente bajo las luces. «¿Cómo te atreves? No tienes pruebas, no tienes ni siquiera una computadora, estás hablando al aire», chilló, perdiendo la compostura ejecutiva. Inés se giró hacia él y con una calma devastadora comenzó a recitar. «Diapositiva 4 de su presentación, señor. Roig, celda B34. Usted proyecta un costo de tonelada métrica a $800. El precio actual de futuros en la Bolsa de Londres cerró ayer a 950. Error de cálculo, 18,75%. Diapositiva 8. Usted sugiere eliminar el Departamento de Control de Calidad remoto. Mi análisis de datos históricos muestra que ese departamento previno fallas estructurales que hubieran costado 3 millones en reparaciones el año pasado. ¿Quiere que siga? Puedo. Desglosar el margen de error de cada una de las filiales, si el Consejo lo desea, de memoria, ahora mismo». Inés comenzó a soltar cifras, porcentajes, fechas y nombres de contratos con una velocidad y precisión ametralladora. No titubeaba, no dudaba. Era una tormenta de datos, una fuerza de la naturaleza intelectual que aplastaba las generalidades vagas de Roig. Los miembros del consejo comenzaron a mirar sus tablets, verificando los números en tiempo real, y los murmullos cambiaron de tono, de la indignación a la asombrosa incredulidad. Gustavo Roig, acorralado y viendo cómo su castillo de naipes se derrumbaba ante la elocuencia técnica de una mujer a la que había subestimado, intentó su última carta, la más sucia. «Esto es absurdo»,
Ella es una histérica, lo hace porque necesita dinero desesperadamente para su padre enfermo. Es una chantajista emocional que está usando una tragedia personal para escalar puestos, gritó, revelando el secreto que Inés había guardado con tanto celo. La mención de su padre fue como un golpe bajo que le cortó la respiración a Inés por un segundo. La crueldad de Roig no tenía límites. La sala quedó en silencio otra vez, incómoda ante la vulgaridad del ataque personal. Inés sintió que las lágrimas amenazaban con salir, no de tristeza, sino de pura rabia. Estaba a punto de responder, de defender la dignidad de su motivo, cuando Facundo Vilar intervino. No con un grito, sino con un movimiento simple. Caminó hasta la mesa de control, sacó de su bolsillo interior el USB que Inés le había dado en la terraza la noche anterior y lo conectó al sistema central. La situación personal de la señorita Carballo es irrelevante para la validez matemática de sus argumentos, Gustavo, dijo Facundo, su voz cortando el aire como un bisturí. Pero ya que estamos hablando de integridad, veamos qué dicen los metadatos. Facundo tecleó rápidamente y en la pantalla gigante, sobrepuesta a la presentación mediocre de Roig, apareció el modelo de Inés. Era elegante, complejo, perfecto. Este archivo fue creado hace 3 semanas. El autor es Inés Carballo. La última modificación fue anoche a las 11. El archivo que presenta el señor Roig fue creado esta mañana a las 8, copiando y pegando fragmentos e introduciendo errores manuales para forzar un resultado favorable a sus intereses personales con los proveedores. Lo que la señorita Carballo ha recitado de memoria coincide decimal por decimal con este archivo validado. Facundo se giró hacia el consejo y luego miró a Inés no como a una empleada, sino como a una igual, con un respeto profundo y evidente. Caballeros, señora presidenta, la señorita Carballo no está inventando cifras. Ella es la única persona en esta sala que ha hecho la tarea, y el señor Roig no solo ha intentado sabotearla, sino que ha intentado engañar a este consejo para cubrir su propia incompetencia. Yo avalo este proyecto, y avalo a la analista que lo creó. El veredicto fue rápido y brutal. La presidenta del consejo, una mujer de hierro que no toleraba la deshonestidad, ordenó una auditoría inmediata de la gestión de Roig y solicitó su renuncia en el acto. Mientras los guardias de seguridad, los mismos que habían venido por Inés, escoltaban ahora a un Gustavo Roig destrozado y balbuceante fuera de la sala, Inés sintió que las piernas le fallaban. La adrenalina se disipaba, dejando paso a un agotamiento abrumador. Se apoyó en el borde de la mesa para no caer. Facundo estaba a su lado en un instante. No la tocó de manera inapropiada frente al consejo, pero su cercanía era un escudo protector. ¿Está bien, Inés?, preguntó en voz baja, solo para ella. Inés asintió, respirando hondo, sintiendo que por primera vez en semanas podía llenar sus pulmones de aire limpio. «Lo logré», susurró ella. «No», corrigió él, con una sombra de sonrisa en los labios. «Lo logramos. Ahora firme los papeles de aprobación del presupuesto. Su bono ha sido autorizado con efecto inmediato. Vaya al hospital. Su padre la necesita más que nosotros ahora». Inés lo miró, y en esa mirada se dijeron todo lo que el protocolo corporativo prohibía. Un agradecimiento infinito, una admiración mutua y la promesa de algo que apenas comenzaba a nacer entre las ruinas de la batalla. Las horas siguientes fueron borrosas. Inés corrió al hospital con el cheque del bono digitalizado en su teléfono, autorizando la transferencia para la cirugía de emergencia. Apenas cruzó las puertas de la administración. La espera durante la operación de Antonio fue la prueba más dura de todas. Inés caminaba de un lado a otro de la sala de espera, el sonido del reloj de pared marcando cada segundo como un latido.
Ya no le importaba la empresa, ni Roig, ni siquiera Facundo en ese momento. Solo existía la puerta del quirófano. Cuando finalmente el cirujano salió, con el rostro cansado pero sonriente, Inés sintió que el alma le volvía al cuerpo. Ha salido todo bien, Inés. Tu padre es fuerte. El marcapasos y la válvula nueva están funcionando perfectamente. Le has salvado la vida, dijo el médico. Inés se derrumbó en una silla, llorando, liberando toda la tensión acumulada de semanas de humillaciones, miedo y trabajo sobrehumano. No estaba sola. Al levantar la vista, a través de sus lágrimas, vio a Facundo de pie en la entrada de la sala de espera. No llevaba su saco, tenía la camisa arremangada y sostenía 2 cafés de máquina en las manos. No dijo nada, solo se sentó a su lado y le ofreció uno de los vasos de plástico. Se quedaron así, en silencio, compartiendo el café malo del hospital, unidos por el cansancio y por la victoria compartida sobre la muerte y el olvido. 6 meses después, la sede de la Corporación Vilar parecía la misma por fuera, pero por dentro, la atmósfera había cambiado radicalmente. El búnker del subsuelo había sido remodelado y ahora era el Departamento de Inteligencia de Datos, dirigido por una mujer que ya no caminaba mirando al suelo. Inés Carballo, directora de análisis. Estratégico, caminaba por los pasillos con paso firme, saludando a sus colegas por su nombre, respetada no por miedo, sino por competencia. Llevaba un abrigo nuevo, uno de color camel, elegante y perfectamente cortado, que había comprado con su primer sueldo del nuevo cargo, aunque todavía guardaba el viejo abrigo gris remendado en su armario como recordatorio de dónde venía. Esa tarde, al terminar una reunión con los nuevos inversores, Inés subió al despacho de Facundo. Ya no necesitaba cita. Y Matilde, la secretaria, la saludaba con una sonrisa genuina. Facundo estaba, como siempre, mirando la ciudad desde su ventanal, pero cuando Inés entró, se giró inmediatamente, dejando de lado sus papeles. La relación entre ellos había evolucionado hacia una amistad operativa, que era el chisme favorito de la oficina, aunque nadie se atrevía a confirmar nada. Mantenían el decoro profesional, pero la electricidad entre ellos era innegable. Una tensión que ya no era de conflicto, sino de atracción magnética. Los informes de este mes muestran un crecimiento del 12%, Inés. Roig nunca logró más del 3%, dijo Facundo acercándose a ella. Te lo dije, los datos no mienten, respondió ella con una sonrisa segura, apoyándose en el borde de su escritorio, invadiendo su espacio con una confianza que meses atrás hubiera sido impensable. Facundo se detuvo frente a ella, lo suficientemente cerca para que Inés pudiera oler su perfume de madera y cítricos. Sabes, Inés, he estado pensando en una nueva variable para tus algoritmos, dijo él, su voz bajando a ese tono íntimo que solo usaba cuando estaban solos. ¿Así? ¿Qué variable he pasado por alto?, preguntó ella desafiante y divertida. Facundo extendió la mano y rozó suavemente la solapa de su abrigo nuevo. La variable del tiempo personal. Creo que el director ejecutivo y la directora de análisis trabajan demasiadas horas. Mis datos sugieren que una cena fuera de la oficina, sin hablar de trabajo, aumentaría la productividad emocional en un 100%. Inés sintió que el corazón le daba un vuelco. Era la propuesta que había estado esperando, formulada en el único idioma que ambos amaban, la lógica. Es una hipótesis arriesgada, señor Vilar, respondió ella, acercándose un paso más, rompiendo la última barrera de distancia profesional. Pero como buena analista, estoy dispuesta a probarla empíricamente. Facundo sonrió, una sonrisa completa y cálida que llegó a sus ojos, derritiendo los últimos vestigios del témpano. Entonces, es un trato. Inés, gracias, susurró él tomando su mano. ¿Por el bono?, bromeó ella. No,
por enseñarme que la verdadera fuerza no está en no sentir nada, sino en tener el coraje de sentirlo todo y seguir adelante. El sol se ponía sobre el río de la Plata, tiñendo la oficina de dorado y naranja. Abajo, la ciudad seguía su ritmo frenético, pero allí arriba, en el piso 40, el tiempo se detuvo para dos personas que habían encontrado en los números la excusa para encontrarse el uno al otro. Inés ya no era invisible, era la mujer que había conquistado la torre, salvado a su padre y descongelado el corazón del rey, armada solo con su inteligencia y un abrigo remendado que ahora descansaba en casa. Testigo mudo de que la dignidad nunca pasa de moda. Fin.